Mientras estamos empezando, quiero comentarles algo. La iglesia adventista, Alfonso, ¿dónde me aviso? La iglesia adventista tiene un origen. ¿Alguien sabe cuándo inició la iglesia adventista el séptimo día? Escucho muchos. ¿Alguien quiere levantar la mano y hablar fuerte? ¿Cuándo creen que inició la iglesia adventista el séptimo día? Siglo XIX. Bueno, claro. En el siglo XIX dicen algunos. La iglesia adventista del séptimo día nace de un movimiento. Muchas veces creemos que la iglesia adventista del séptimo día nace en 1844 después del chasco, y no es así. Después de 1844 nace un chasco, después del chasco nace un movimiento. Se le conoció como el movimiento adventista fue el que predicó. Pero la iglesia adventista del séptimo día, como tal, como conferencia, nace en 1863. 1863 es la primera vez que se conoce como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay una conferencia general, la cual nos rige, nos gobierna. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia tiene un origen divino? ¿La iglesia adventista tiene un origen divino? Porque en la actualidad y en la vida de muchas personas, por ejemplo en Estados Unidos, se ha dado, por decirlo así, el negocio de hacer una iglesia. Pueden declarar impuestos, pueden enriquecerse un poco. De hecho, el negocio que trae la religión es tremendo, es muy grande. ¿Cuántas Biblias creen que se venden en Monterrey en un año? ¿Cuántas Biblias regala la iglesia? ¿Saben qué? Hay una Biblia que es muy popular, se llama la Nueva Versión Internacional. Tal vez muchos de ustedes la tengan y la lean o la tengan en celular. Y es una versión muy fácil de digerir, muy fácil de entender. Yo les voy a decir algo. De todas las Biblias que pueden ser transgiversadas por el hombre, esa es la peor. Sí, exacto. ¿Qué pasa con la nueva traducción viviente o algo por el estilo? Bueno, no he checado todas las Biblias. Pero lo que les voy a decir es que la Nueva Versión Internacional no es una traducción, es una interpretación. Los traductores, por así decirlo, leen la porción de la Escritura y la interpretan y te dicen su interpretación, lo cual está mal. Dios nos dice escudriñar las Escrituras. Escudriñarlas. Es que no lo entiendo. ¿Saben que el negocio de vender Biblias es increíble? Y hay grupos, incluso que son cristianos. Bueno, no se pudo, no se preocupen. Tenía una presentación que quería mostrarles con algunas diapositivas, pero creo que será solamente para mí. El negocio de vender Biblias a nivel mundial es grandísimo. De hecho, los creadores, los que pusieron el dinero para que se produjera la Nueva Versión Internacional, quiero decirles que, entre otras cosas, tienen negocios con cadenas de televisoras como Fox, tienen negocios con empresas como Playboy. ¿Qué interés podría tener en hacer una Biblia? Ganar dinero. Es un negocio. Y en el negocio de la religión, les pregunto, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿ustedes creen que la iglesia adventista del séptimo día tiene un origen divino? ¿Por qué? Y fíjense, muchas veces somos adventistas
como los católicos son católicos. Y a veces decimos, mi papá me enseñó que esta es la iglesia verdadera y no acepto propaganda de otras iglesias. Una vez me acuerdo que un hermano aquí de Vallarta, muy amigo mío, no voy a decir su nombre porque no lo mencionado, me dice, yo toda mi vida en la iglesia, y llegaron los testigos de Jehová a tocar a mi puerta. Llegaron los testigos de Jehová a tocar a la puerta y le dijeron, queremos estudiar contigo la palabra. Sí, adelante, pásale. Y me dice mi amigo, yo pensé que por ser adventista de toda la vida, por ser los que se supone que estudiamos la Biblia, va a ser muy sencillo. Les voy a decir por qué su religión está mal y por qué la de nosotros está bien. Me dijo, no pude. Tuve que llamarle a otro amigo. Y a ver si el montón los podíamos convencer. Pero es increíble que a veces somos adventistas, pero no estudiamos la palabra. Para saber hacia dónde vamos, necesitamos ver de dónde hemos salido. El origen de la iglesia sale después de la predicación de Guillermo Miller, de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo en 1844. Después del chasco queda un grupo remanente, y después de unos 20 años o 19, 18 años se organiza en una iglesia como tal. Fue en 1863 cuando la iglesia se organiza por primera vez. En las primeras décadas se hacían congresos y en las décadas de los 40, a final de los 40, de hecho lo saqué de adventist.org, ahí viene la historia de la iglesia. Dice que la hermana White asistió a un congreso en 1848, antes de que se organizara la iglesia, y dice que se intentaban poner de acuerdo en cuanto a doctrina. Y decía, si dos estaban de acuerdo, eran muchos. No podían ponerse de acuerdo, porque había muchas verdades. Miren, los que están en el Club de Conquistadores o llevan historia denominacional, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién trajo la verdad del sábado a la iglesia adventista? José Bates. ¿Y se acuerdan más o menos de la historia? José Bates llega con la hermana White. Él no creía que la hermana White fuera profetisa, pero le dice la importancia del sábado. Y la hermana White le decía, la importancia de Cristo viene ya, el sábado no es tan importante, la inminente venida de nuestro Señor es lo más importante. Bueno, los dos terminaron por convencerse a sí mismos. ¿Ustedes creen que en la Biblia venga el origen divino de nuestro movimiento? ¿En dónde? Apocalipsis 13. Bueno, ahí se habla de las dos bestias, de las dos bestias. Una sale del mar y otra sale de la tierra. Ahí está hablando de Roma y de Estados Unidos. Más o menos, no, pero no es el Apocalipsis 13. Apocalipsis 10. Vamos a buscar Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, de hecho vamos a leer todo Apocalipsis 10, son nada más 11 versículos, son solamente 11 versículos. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ella, y la mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pausa.
Ustedes han oído hablar que la hermana White habla de una profecía que dice: después de esta profecía ya no va a haber profecías del tiempo. ¿No? ¿Qué profecía es esa? La de los 2300 días, la que llega en 1844. Después de aquí ya no va a haber profecías de tiempo. Y lo saca de este versículo: el tiempo no será más. Y fíjense, sigue diciendo en el versículo 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Voy a dejar el versículo 11 para el final. ¿Alguien ha escuchado alguna interpretación de esto, de la persona que come el librito? ¿Adaías? De hecho, hay un libro de Marvin Maxwell. Bueno, es una serie de 2 libros que habla de Daniel y del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, cuando habla de Apocalipsis capítulo 10, él identifica este momento como el chasco, cuando Guillermo Miller predicaba, y la verdad es que muchas iglesias se unieron al movimiento. Eran muchas, era un conjunto de iglesias, y eso lo representa él como la miel, era dulce como la miel. Pero cuando vino el chasco, fue amargo, amargo. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya bien, y cuando habla de la palabra profetizar, no es decir que predice el futuro, sino que predique el mensaje. Un profeta habla por Dios, habla el mensaje de Dios, y es necesario que profetices, que hables de mi mensaje a naciones, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero déjenme decirles que este no es el único versículo que habla del origen del movimiento. Vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, en la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Alguien que me ayude a leer el versículo 8, 9, 10 y 11. Daniel 8, versículos 8 al 11. ¿Quién me ayuda a leerlos? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza. Aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y dice el 11: y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra ¿qué cosa? E hizo cuanto quiso y prosperó. Si ustedes tuvieran que definir qué momento de la historia del mundo está hablando, ¿qué momento es este? Cuando echa por tierra la verdad y hace cuanto quiere y prospera. ¿Qué momento de la historia está hablando? ¿Algo escucho por ahí? La Inquisición. Díganlo firme. Y sí, también es la Inquisición, de la persecución de los cristianos. El oscurantismo, se le conoce como el periodo oscuro. No se permitía leer la Biblia, hacían cuanto querían. Pero fíjense que cuando estudias la profecía de los 2300 tardes y mañanas, nos enfocamos más en que pisotea el santuario,
en que quita el sacrificio, pero pasamos por alto que echa por tierra la verdad. Muy pocos conocían la verdad. Muy pocos conocían la verdad. Y cuando dice, más adelante sigue diciendo, y prosperó en el versículo 12, el versículo 13, entonces oí un santo que hablaba a otro santo y preguntándole, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora? Y está diciendo, ¿hasta cuándo va a durar esta visión? ¿Qué está haciendo la visión? Es alguien que se engrandeció, el pueblo pequeño se engrandeció, hizo guerra contra el ejército de Dios, pisotó el santuario, quitó el sacrificio y echó por tierra la verdad. Estas tres cosas: el santuario, el sacrificio y la verdad. ¿Hasta cuándo? Y le dice hasta 2300 tardes. En 1844 surge un movimiento. Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No era la iglesia en ese entonces, pero el propósito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fíjense, tiene un origen divino, viene en la Biblia. El propósito que tenía Dios para crear este movimiento, en parte, era juntar la verdad. La verdad había sido pisoteada, había sido hecha a un lado, no se conocía. Y hay una iglesia, les voy a decir algo, nuestras doctrinas, el bautismo por inmersión, no viene de la Iglesia Adventista. ¿Alguien sabe de dónde viene? ¿Perdón? No, está muy fácil. De la Iglesia Bautista, el bautismo viene de la Iglesia Bautista. Todas las doctrinas, por ejemplo, el estado de los muertos, ¿alguien sabe de qué iglesia vino? Muy bien, metodista. La Iglesia Metodista. De hecho, todas las doctrinas que tiene nuestra iglesia no fueron descubiertas por la Iglesia Adventista. Ya se habían estado apartando grupos disidentes que encontraban porciones de la verdad, como el bautismo. El bebé no tiene que ser bautizado, tiene que ser bautizado como adulto y tiene que ser por inmersión. Y entonces se le presenta la verdad al movimiento adventista y lo adopta. Se le presenta el estado de los muertos, se le presenta el sábado y va adoptando una tras otra las verdades bíblicas. Hay un movimiento que nace después del periodo de los 2300 tardes y mañanas, que tiene como propósito juntar la verdad del Señor. Y ese es el pueblo adventista del séptimo. Está siendo pisoteada el santuario y la Iglesia Adventista crea una doctrina que no tiene ninguna otra iglesia: el santuario celestial, la purificación del santuario, la verdadera comprensión de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Somos una iglesia con origen divino, somos una iglesia con un propósito divino. El propósito divino es dar a conocer este mensaje. ¿Somos la iglesia que tiene la verdad? Sí. Pero a veces somos los miembros que no estudiamos. Les voy a leer de Hechos de los Apóstoles, la página 9. De hecho, si ustedes tienen el libro de Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo del libro se llama El propósito de la iglesia. Y dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación del hombre. Fíjense, ¿quién me salva a mí? ¿Jesús o la iglesia? Fíjense lo que dice la hermana Juan. Es la primera línea del libro. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿No es Jesús? La iglesia es el medio. ¿Cómo las personas van a escuchar de Jesús si no hay quien les predique? ¿Y dónde están los que les predicamos? La iglesia es el medio. El propósito de Dios para su iglesia es llevar la salvación, poner la salvación al alcance de los hombres.
No es la iglesia la que salva a las personas, es Cristo Jesús. Sigue diciendo, fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Nosotros debemos reflejar la gloria. Aquí dice revelar la gloria. Nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Es el propósito de Dios, que reflejemos su gloria. La gloria es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifiesta con el tiempo, aún a los principados y a los potestades en los cielos. El propósito de Dios para su iglesia es poner al alcance la salvación a todo el mundo. ¿Cómo vamos a poner al alcance la salvación a todo el mundo? ¿Predicándoles la verdad? Sí, pero más siendo un ejemplo. Por eso dice que debemos revelar su gloria, lo que el mundo no ha visto, revelar su gloria. ¿Dónde viene esto en la Biblia? Después del mensaje triple angelical de Apocalipsis 14, Apocalipsis 18 dice, vi otro ángel poderoso que iluminó o alumbró a la tierra con su gloria. ¿Saben quién es ese ángel? Es el pueblo de Dios predicando el mensaje triple angelical. Va a iluminar a la tierra con su gloria. Ese es nuestro propósito divino. Tenemos un origen divino. Tenemos un propósito divino. Ayúdenme a buscar Efesios 4. Efesios 4. Versículos del 11 al 16. Si alguien me puede ayudar a leerlo, Efesios 4, del 11 al 16. Yo. ¿Sí, Isaac? Ahora bien, Cristo dio los siguientes, si es estoy bien, ¿verdad? Sí, sí. Dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta ahí si quieres, gracias. Sí, yo ahorita voy a leer los 200 versículos. Fíjense, mi versión dice, y supongo que esa es la nueva versión internacional, o la de la Dios, también es una interpretación. Dice en el versículo 12, el propósito, dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y los que estamos aquí, nuestro propósito es perfeccionarnos nosotros en carácter, sí, pero perfeccionarnos en conjunto. Perfeccionarnos en conjunto. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Tengo que ser perfecto para entrar a la obra del ministerio? No. Pero mi blanco es ese. Tengo que decir, nadie puede dejar de pecar y por eso no voy a buscar el blanco. No. Mi propósito en este mundo, mi propósito divino en este mundo es buscar la perfección en Cristo. Sigue diciendo, dice el versículo 2, el 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar empleando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, habiendo concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, nos tenemos que ayudar mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Nuestro propósito es alcanzar esa plenitud que es en Cristo Jesús. Muchos van a escuchar, o ya escucharon, eso lo vamos a alcanzar hasta que Cristo venga. No. Cristo está esperando que su pueblo se perfeccione. Todos se van a perfeccionar, ¿no? Y aún así vamos a ir al cielo, sí. Pero va a haber un grupo especial. Es un grupo, y ese es el propósito de Dios. Demostrarle a todo el mundo lo que Él puede hacer con la humanidad caída. Decirles, miren, yo puedo transformarlos. No allá, aquí cuando ellos se eligen. Es el propósito divino. Y sobre el propósito divino tenemos nuestra misión. La misión es de compartir el Evangelio. ¿Ustedes saben que la Iglesia Adventista tiene una declaración de misión y visión, como cualquier empresa? ¿Ustedes saben cuál es esa declaración de misión? La verdad está un poco larga. Bueno, no está tan larga, pero aprendértela te lleva un poquito. Pero la noción, ¿saben de qué habla la misión? Yo aquí en mi presentación, está bonita, la hice yo. Me siento orgulloso de mi presentación. La quería presentar, pero tuvimos fallas. Y las animaciones están muy padres. Ah, es cierto, ya. Dice, fíjense, la misión de la Iglesia Adventista. La misión de la Iglesia Adventista es la de proclamar a todas las personas el Evangelio eterno del amor de Dios en el contexto del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, tal como está revelado en la vida, muerte, resurrección y ministerio sumo sacerdotal de Cristo, invitándolas a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal y a unirse a su iglesia remanente y a nutrir y educar a los creyentes como discípulos en la preparación para su pronto regreso. Tenemos que presentar las verdades como lo presenta el mensaje de los 3 ángeles. Muchas veces no tenemos idea de cuál es el mensaje angelical. Yo les voy a decir algo. ¿Cuántos están siguiendo, paréntesis, cuántos están siguiendo las noticias acerca de la ordenación de la mujer? ¿Cuántos ven una posible división en la iglesia? ¿Saben que la Biblia habla de un zarandeo? Y la hermana White habla de un zarandeo también, del mismo zarandeo. Yo les voy a decir algo. El zarandeo no viene por la ordenación de la mujer. No digo que no vaya a ocurrir una separación, es posible, es probable, o a lo mejor no sé, a lo mejor no ocurra, a lo mejor sí ocurra, pero lo que sí les voy a decir es que el zarandeo como tal, el verdadero zarandeo no va a ser por este mensaje, va a ser por el mensaje del tercer ángel. Ese mensaje va a traer el zarandeo a la iglesia y va a quitar a muchos. Va a ser terrible el zarandeo. Y esta es una aparente, no sé qué hora es, a lo mejor ya son las 2:06, unos 10 minutos más. ¿Se acuerdan del versículo que el enemigo va a intentar engañar, si fuera posible, a unos escogidos? Yo les voy a decir cómo va a ser por el mensaje del tercer ángel. Muchas veces no sabemos ni qué es eso. O sí decimos, sí, viene ahí y dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, pero se divide en 2 partes. La parte de los malos dice, hay de los que aceptan la marca de la bestia en su frente o en su mano, y sigue diciendo. Y luego la parte de los buenos dice, aquí está la paciencia de los santos. Pero si no entendemos el mensaje del tercer ángel, podemos ser engañados. Y déjenme decirles algo, la Iglesia Católica en el año de 1999, antes, el mensaje del tercer ángel, el tema del mensaje del tercer ángel es justificación por la fe. Es cómo Cristo me justifica a mí, cómo Cristo me salva, porque yo soy un pecador y cuando me presentan en el juicio me presentan como pecador, pero lo que hace Cristo Jesús, Él me justifica, me dice, sí pecó, pero mi sangre, Padre. Y esa es la primera parte de la justificación por la fe.
¿Y alguien me puede decir quién es el padre moderno de la justificación por la fe? ¿Pablo? Bueno, el Papa. Bueno, un poquito, no sé a qué periodo del papado te refieres, pero un poquito más específico, ¿alguna persona? ¿Eh? No. Bueno, en la iglesia adventista podría ser Wagner y Johnson, pero alguien que clavó las 95 de la tesis de la justificación por la fe. ¿Martín Lutero es el padre de la justificación por la fe? ¿Es el padre moderno de la justificación por la fe? Y resulta que en 1999, después de que la Iglesia Católica excomulgó a Martín Lutero y a los luteranos y los condenó al fuego eterno, después de algunos años de estar tratando el tema de justificación por la fe, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica firmaron un acuerdo conjunto el 31 de octubre de 1999. Un acuerdo conjunto acerca de la justificación por la fe. Después, en el 2006, otra iglesia, la iglesia, creo que fue la iglesia metodista, firmó ese mismo acuerdo en el 2006. El enemigo ha estado preparando un mensaje que sustituye el mensaje del tercer ángel. Muchos no lo sabemos. Y si ellos fueron engañados, es más, ese mensaje lo pueden buscar ustedes en internet. Viene en la página de la Iglesia Luterana, viene en la página de la Iglesia Católica, viene en la página de la Iglesia Católica, bueno, de hecho viene en la página del Vaticano y en la de la Iglesia Católica, y vienen en los idiomas que quieran. Se han dedicado a traducir los idiomas que ustedes gusten. Y lo pueden bajar, y cuando lo bajen, les reto a que me digan en qué está mal. No es muy largo. No es muy largo porque nada más presentan bueno, son como unas 6 o 8 hojas de máquinas. Yo tengo una predicación acerca del mensaje del tercer ángel. Y les digo, esta parte del mensaje de justificación por la fe de católicos y luteranos está mal. Y a veces nos quedamos así y decimos, no, pues no encuentro nada malo. Y la verdad es que en el 99% de las cosas no tienen nada de malo. Pero en el 1% que echa a perder todo lo demás, podemos ser engañados. Y eso es a lo que los quiere venir a motivar, a estudiar el mensaje del tercer ángel, a que ustedes por sí mismos tengan esa curiosidad y les nazca y quieran entender cómo Cristo me salva. El mensaje de justificación por la fe es cómo Cristo me salva. Miren, mensaje de salvación, el pacto de fe, justificación por la fe, es un mismo mensaje. Y no es un mensaje que viene al final del tiempo, es un mensaje que viene desde el principio de la Biblia. Después en otra ocasión, si gustan, les doy un mensaje más amplio de justificación por la fe. Nuestro propósito es anunciar ese mensaje. Perdón, esa es nuestra misión divina. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a compartir algo que no conocemos? La hermana White dice que el mensaje de justificación por la fe tiene que ser dado primero a la iglesia. Después de que sea dada a la iglesia, esta iglesia va a iluminar a toda la tierra con la gloria de Dios por este mensaje. Esa es nuestra misión. Como conclusión, quiero comentarles algunos textos de la hermana White que vienen en Eventos de los Últimos Días. Dice, Eventos de los Últimos Días, página 64. Dice, si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora. Cuando es esencial la piedad personal, debería plantearse la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo y mi misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo el gran día de expiación. ¿Qué estoy haciendo yo por Dios? ¿De qué lado estoy? Estoy trabajando para que la misión de Dios crezca.
¿Estoy trabajando por el propósito divino? ¿O simplemente soy un adventista que... Hay una expresión en inglés que le llaman chilling, relajándonos. Y este es el momento de seria reflexión en el que deberíamos decir qué estamos haciendo para que Cristo venga. Así que los invito y los desafío a que busquen material, a que se documenten, no solamente de una fuente. Si alguien habla en contra, documentense de eso también. Háganse una idea. Platiquen con otras personas. Y cuando entiendan el mensaje, compártanlo con